hoy quiero hacer una clase teórica porque nos falta un gran concepto que no hemos tratado. Entonces, y me refiero al tema de la renta, ¿sí? Que está ahí en nuestro plan de estudios. Y lo quiero plantear de la siguiente manera. Se suele plantear la renta a través de la renta de la tierra. ¿Ok? Es un fenómeno económico que viene pues del feudalismo, ¿no? Feudalismo, ustedes saben que los señores de la tierra, los terratenientes, simplemente por el hecho de tener un título de propiedad sobre una extensión, por lo regular muy amplia, pues se le tiene que pagar, ¿no? Marx dice, esto es súper irracional, ¿no? Porque, pues, ¿por qué voy a pagar yo por algo que es natural? Pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el título de propiedad es de carácter social, pero la propiedad sobre la tierra, pues de alguna otra manera por tierra también entendemos agua, y entonces uno de repente se pregunta, ya más en modo filosófico, ¿cómo un pedazo de planeta le puede pertenecer a una persona? Es el problema filosófico de la economía, ¿no? O sea, ¿por qué tiene valor la tierra? ¿Por qué puede generar renta a un terrateniente, ¿no? Simplemente por un título de propiedad, ¿no? Entonces, eso es problemático, pues porque imagínense, ¿no? Quiere decir que hay territorios, pues, de que no se puede hacer un metabolismo social porque pertenece a alguien, pues, ¿no? Es privativo, esto es importante, ¿no? Así, no sé si les ha pasado cuando salen así al campo o algún lugar fuera de la ciudad que de repente hay terrenos y que dice ahí no pasar, propiedad privada, ¿no? Pero a lo mejor pues simplemente es la continuidad de un cerro, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo de que quieras ya salir del cerro hacia la carretera otra vez por un lugar donde dice no pasar, propiedad privada, que por el sendero público, pues, ¿no? Entonces, hay diferencias jurídicas que modulan relaciones económicas, ¿ok? Lo voy a decir otra vez, hay diferencias jurídicas que determinan relaciones económicas. Si yo tengo un título de propiedad sobre de algo, tengo un derecho a un beneficio, ¿de acuerdo? La renta de la tierra insisto, tiene la problemática siguiente. No pensemos en el territorio así planito, ¿no? Como un terreno bidimensional. Sino pensemos que la Tierra no, o sea, no como esa hectárea, sino la Tierra como planeta. Entonces, si planteamos el planeta así, si yo soy dueño de esta superficie, también soy dueño hacia abajo y soy dueño hacia arriba, ¿no? Hay límites hacia arriba. Pero pues ahí es donde viene la medición, ¿no? ¿Cuántos pisos le puedes echar aquí para arriba, no? Ese es el truco, ¿no? Del negocio del cártel inmobiliario, dicho sea de paso, ¿no? Le vas robando espacio hacia arriba, ¿no? Eso es lo mismo que robar espacio hacia los lados, pues es un buen negocio, ¿no? Entonces, ese es ahí nomás como indicación, ¿no? Para la historia. Pero decíamos que aquí en esto hay una reflexión filosófica que hacer. Es decir, ¿qué tuvo que pasar para que un pedazo de planeta, así como si fuera una rebanada, podamos dar bueno que le pertenece a una persona? Es decir, que sea propiedad privada, ¿sí? Es decir, algo que es nuestra base natural, que de repente te digan, no, pues, o como en las playas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros lo sufrimos en Puerto Vallarta. De repente estás viendo acá los atardeceres y dices, ¿por qué no caminamos mientras cae el sol, ¿no? Recojamos algunas piedritas, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay, así volteas y nos tocó, ¿no? Que nos íbamos a la playa en la prepa o cuando regresamos de la universidad, y un militar diciendo, aquí ya no se pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque había una casa de Peña Nieto en la zona, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? El presidente privatizando el paso, ¿no? Incluso, pues claro que le hicimos de jamón y dijimos, no, pues pues es público y no sé qué, ¿no? Y casi nos dijo, pues allá ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es una amenaza?
Y imagínense, ya hubo ahí, o sea, ese conflicto es un conflicto de Estado, ¿no? O sea, es un conflicto de Estado, pero está afincado y quiero que se ponga el ojo hoy en esto, en que ahí es un conflicto que deviene por la diferencia de títulos de propiedad. Así como hay propiedad privada, ¿no? Un papel que dice Juan Jiménez, esta tierra es mía, también hay formas de propiedad pública, ¿de acuerdo? Donde nadie puede enajenarlo para uno solo, sino que pertenecen a una comunidad. El ejemplo, los ejidos. ¿Conocen los ejidos? Son tierras comunales, ¿no? Incluso hasta para ver las decisiones que se van a tomar ahí, se reúnen, ¿no? Los ejidatarios para tomar decisiones. El gran truco de Carlos Salinas de Gortari en el neoliberalismo fue reformar el artículo 27 constitucional, que es donde se modula la propiedad de la tierra, porque antes no se podían vender los ejidos. O sea, la tierra comunal es tierra comunal. Pero los neoliberales, a través de Carlos Salinas de Gortari, dijeron, ¿y si sí? ¿Y qué pasa si sí se puede vender? Pues imagínense todos los negocios que se pueden derivar de ahí. Entonces se cambió la Constitución para permitir que el ejido pudiera ser comercializable, enajenable. Entonces, para que ustedes vean que el tema de la propiedad es un tema que casi no se trata, pero que es fundamental para entender qué estamos viviendo actualmente. Porque yo puedo ser súper productivo, ¿no? Yo puedo ser súper creativo, pero si no me pertenece la institución donde estoy, si no me pertenecen los medios de trabajo míos, pues entonces los resultados de mi actividad van a quedar en las manos de otros. ¿Sí me explico? O sea, la renta, la forma de propiedad, es como un código que te dice de qué forma se va a distribuir el valor social. Es decir, vamos a hablar aquí de forma de propiedad. Es decir, la propiedad tiene que ver con un término importante para la economía, que es la distribución. Es como en un casino, ¿no? Ya me estoy saliendo. En el casino se sabe, la casa nunca pierde, ¿no? Incluso hasta te emocionas, ¿no? No, ya gané que no sé qué, y todo está diseñado para que vuelvas a hacerlo y luego terminas perdiendo, ¿no? Es decir, quien tiene la propiedad del casino se asegura la distribución de las ganancias. ¿De acuerdo? El problema de la economía neoclásica, ¿no? Esa que los está obligando a torturarse con las economías, con las ecuaciones diferenciales. El problema es que, como ustedes han observado, ya todos ya conocen el modelo neoclásico, ¿no? Bueno, saben que ahí no hay ninguna discusión que tenga que ver con la propiedad. Se asume la propiedad privada como única posible. Y cualquier otra forma que es una irracionalidad del mercado. Entonces, ahí no nos podemos apoyar para analizar lo que estamos haciendo acá. Por eso nos tenemos que salir a la crítica de la economía política. Porque por forma de propiedad vamos a entender que no se trata nada más de un asunto de producción, ¿no? La economía, me refiero a la visión sistémica, no es nada más un asunto de consumo y tampoco es nada más un asunto de intercambio, ¿no? Ahí en estas 4 áreas, porque no nomás son estas 3, sino esta que estamos diciendo hoy, es la distribución. Pero ojo aquí, no es que produzcas de cualquier manera y luego distribuyes, no. Esa sería una distribución posterior. Para nosotros distribución quiere decir un asunto anterior. Es decir, la forma de producir ya viene ya cargada, ya trae la semilla del tipo de distribución que nos va a dar. ¿Sí me explico? Es decir, si yo me meto a apostar al casino, todo el proceso metabólico que sucede ahí ya está cargado a que por la forma de propiedad el del casino va a ganar. ¿Sí me explico? O sea, los dados ya están cargados, pues, ¿no? Ya es un derecho sobre el beneficio que ahí se va a generar.
Cosa diferente es, por ejemplo, las formas de propiedad colectiva, donde se supone que se tiene que distribuir de otra manera, ¿no? Donde no se pone al frente el interés de acumulación de un individuo, sino el interés, como en los ejidos, de reproducción de una comunidad. Es diferente, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo con estas dos visiones? Una visión es, me quiero hacer rico ad infinitum, ¿no? Por eso Carlos Slim le debe haber puesto así a Telmex, ¿no? Ya ven que el servicio de internet se llama Infinitum. Pues así hace lana, ¿no? El compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días se esfuerza. No, porque tiene el sistema de propiedad le permite que si ya tiene capital, lo puede multiplicar más rápido que cualquier otro. Entonces, por lo tanto, se asegura que su riqueza va a ser mayúscula. ¿Sí me explico? Pero bueno, esa es una cosa, eso es un asunto de acumulación de ganancia. Ya sabemos lo que implica la ganancia, ¿no? Sí recuerdan, ¿no? La ganancia proviene del proceso de competencia y tiene como origen la dimensión del valor, ¿no? Recuerdan que en la dimensión del valor se desprende nuestro concepto madre, que es la plusvalía, es decir, todo este análisis parte del hecho de que la producción capitalista es la explotación de una clase trabajadora a manos de una clase no trabajadora o propietaria. Entonces esto genera el valor suficiente que en el mercado se va a convertir a través de la competencia y los precios en ganancia. Es decir, una empresa, la que sea, va a vivir si tiene acceso a ganancia. Y saben que si ya lleva varios años sin ganancia, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Están de acuerdo que la G, la ganancia, es el modulador principal de la competencia en el mercado? Si logro alcanzar la tasa media, de lujo, ¿no? Pero si no, voy a ser devorado por un capital mayor. Esa es la ley de la competencia oligopólica, ¿no? Si una unidad empresarial no alcanza la tasa media de ganancia, entonces será proclive a ser absorbido por un capital mayor. Por eso les anda siempre, ¿no? O sea, aunque tienen mucha lana, les anda. ¿Ves lo que está pasando actualmente con Salinas Pliego, ¿no? Ustedes saben que Salinas Pliego es el tercer hombre más rico del país, ¿no? Pero sus empresas no están muy bien, que digamos. O sea, si tiene él en lo personal, pues ya, o sea, él a lo mejor ya se puede separar con su pensión privada y seguramente puede reproducirse él y sus siguientes generaciones. Ya tiene muchísimo dinero acumulado. Pero recuerden que una cosa es Salinas Pliego y otra cosa es la sociedad anónima que representa su conglomerado de empresas. Para el análisis económico que estamos analizando, nuestro objetivo de estudio son esas empresas, ¿no? Claro, podemos hacer chistes de Ricardo Salinas Pliego sin ningún problema, pero nuestro sujeto de estudio es la sociedad anónima, que es el conglomerado de empresas. Bueno, esas empresas no andan muy bien, ¿no? Por eso está pues pataleando, ¿no? O sea, pero bueno, lo que quiero enfatizar es que ese que no andan muy bien quiere decir que bajo el sistema de competencia siempre va a haber un capital que entra en riesgo de ser absorbido. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, esto es ley de oro, compañeras y compañeros, ¿no? La acumulación capitalista siempre, sí o sí, es un proceso de centralización y concentración del capital. Lo voy a decir de nueva cuenta, siempre sí o sí el proceso de acumulación implica un proceso de concentración y centralización del capital. Cada vez son menos las unidades enormes, grandísimas, que detentan cierta parte del capital social global. ¿Sí me entienden esto? ¿Sí me explico? O sea, la concentración está garantizada. A eso nos referimos con los dados cargados del casino. Siguiendo la racionalidad que ustedes bien aprenden en los modelos neoclásicos, o sea, siendo perfectamente racional, vas a terminar en esta situación de competencia, ¿no? Es decir, tu éxito no te garantiza que no vayas a ser en algún momento absorbido por una unidad mayor.
Este es el gran problema del capital, ¿no? Entonces, bueno, la ganancia, ese es su sistema. Todavía esto que estamos discutiendo, esto justo que estábamos discutiendo, es la ganancia y está relacionada en torno a el capital industrial. Recuerdan que tenemos 3 tipos de capitales, ¿no? Recuerdan que el capital social global, esto lo vimos muy al inicio. El capital social global, o a lo que nos referimos por sistema económico, es la combinación de 3 funcionalidades. ¿Cuáles son? 3 funcionalidades. El sistema capitalista es un monstruo de 3 cabezas, 3 funciones principales que la constituyen. Esto lo editamos, ¿no? Porque ya ni se acuerdan, man. No, esa es la fórmula macroeconómica para la medición del desarrollo y evolución de una economía nacional. Macroeconomía keynesiana, digamos. No, acá es constitución orgánica del sistema capitalista, de su funcionamiento genético. Sé que por ahí lo recordarán. Este es uno, el industrial. ¿Cuál es? El capital productivo. Ese es un tipo de capital. ¿Dónde lo encontramos? Las grandes industrias. El proceso real de transformación de la materia. El lugar de enfrentamiento claro entre el capitalista y el trabajador, donde sale la chispa, ¿no?, del plusvalor. Es el capital industrial. Pero ustedes saben que la producción, no, o sea, no nomás es que los produzcas y ya. ¿Qué tengo que hacer con lo que ya producí? Tengo que venderlo, lo llevo al mercado. Y hay grandes empresas que se dedican a llevar esos productos y llevarlos hacia el consumo. ¿Cómo se llaman esas empresas? ¿De qué área? ¿Qué tipo de capital son? Si van al mercado, mercantil. O comercial, ¿no? También se le puede decir comercial. Ese es otro tipo de capitalistas. Por ejemplo, Walmart es un distribuidor, ¿no? Y que además pues es una de las empresas más grandes, ¿no? O Amazon, ¿no? Que hacen toda esa interconexión del mercado, pues ese es capital comercial. No producen algo nuevo, sino que de lo que ganan es de conectar la compra con la venta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Las diferencias? Y ahora sí el tercero. Si no me dicen el tercero, ya dices, oye, ya. A ver, de los que no. No sé creer. Solo son 3. Piensen en todo el proceso económico. Muy bien. Capital financiero. Es decir, y aquí está la clave, compañeros y compañeros. ¿Sí recuerdan esto? Necesito que tengan claro esto. Lo voy a decir, lo voy a enunciar de nueva cuenta. El capital social global, a ver si quieren anotar para que ese sí ahí quede chido, ¿no? Vamos anotando. También en casita anoten. El capital social global o sistema económico, el capital social global o sistema económico se constituye orgánicamente por 3 funciones distintas. Coma, y le ponen en el 1, capital industrial o productivo,
capital industrial o productivo, coma, lugar del metabolismo de generación del plusvalor, lugar del metabolismo de generación del plusvalor, punto 2. El capital comercial que permite la unión de la compra y la venta. Que permite la unión de la compra y la venta, coma, el lugar de la realización de la mercancía. El lugar de la realización de la mercancía. ¿Vamos bien hasta aquí? Realización, ojo con este término, ahí lo subrayan. Una cosa es producir y qué bueno, pero solamente hasta que se hace efectiva la venta es cuando obtienes la ganancia. Por lo tanto, hasta el acto de la compra-venta es que la mercancía se realiza, es decir, alcanza su objetivo. Ahí van dos, está claro, ¿no? Uno es la esfera productiva, el otro es la esfera de circulación. Punto 3. El capital financiero o dinerario como el reflujo de la mercancía. O sea, yo doy una mercancía y ¿qué recibo a cambio? Dinerito, ¿no? Dinero, dice el chino, ¿no? Dinelito. Porque ustedes saben, ¿no? Que el trueque, pues ya saben que es complicado, ¿no? Oye, pues te doy una gallina. No, pero pues es que yo ahorita necesito un traje, ¿no? Pues no sé, ¿no? Ustedes saben que viene esa pregunta de dónde viene el dinero, ¿no? Entonces se dice tradicionalmente facilita el trueque, pero en realidad proviene, desde la tradición marxista, del asunto de que se genera, o sea, imagínense todas las mercancías ya en movimiento metabólico, y de repente una de ellas se empieza a convertir en un espejo para todas las demás, un espejo de valor, un equivalente general, ¿no? Entonces el dinero empieza a fluir por sí mismo, tiene autonomía, por eso lo tenemos que detectar como una esfera adicional, ¿no? Pero además, y le ponen ahí, pero además, este capital permite la existencia del sistema de precios Si no sabemos los precios de nada, pues ¿cómo detectamos las ganancias? ¿No? Entonces necesitamos un sistema de precios, ¿no? Coma, sistema de intercambio, medida de valor, ¿no? También. Y el más importante, 2 puntos, sistema de crédito. Reflexionemos un segundo sobre esto del crédito, que es muy importante, compañeros y compañeros, porque, pues, ¿de dónde viene la palabra? ¿A qué le suena crédito? A ver, ¿no los escucho? Una creencia. Ajá. Por ejemplo, imagínense que tienen un compa que siempre se las aplica, entonces les pide, oye, ¿no traes 10 varos? 15. Exacto, ¿no? Y de repente ya sabes que nunca te paga, ¿no?
Entonces dejas de creer en su capacidad de pago o de cumplimiento de su promesa. ¿Ah? Bueno, ese sería ya un análisis posterior, porque ese sería cálculo de costos. Acá lo que estamos hablando es de reflexionar filosóficamente en torno a que en última instancia el crédito tiene un componente interesante, que es la confianza, ¿no? ¿Y en quién se confía en el sistema económico? Esta es la pregunta también, ¿no? Por ejemplo, supongamos que entra ahorita don Ramón y nos pide, háganse una cooperacha y nos pide 500 pesos. ¿Se los prestamos? ¿Sabes que no? Pero si entra Carlos Slim, dicen, compañeros, ¿cómo no nos va a pagar 500 pesos Carlos Slim? ¿No? Creemos fervientemente y al contrario, ¿no? Le echamos perfumito, ¿no? Porque ya es que luego hay una cultura también de adoración al rico, ¿no? Todavía la tenemos ahí neofeudal, ¿no? Don Carlos, ¿no? Yo les quiero platicar, la primera vez que lo vi en un evento era la presentación de un libro de economía de David Ibarra, que había sido un economista importante, todavía vive, pero fue así de los encargados de la política económica entre el modelo de sustitución de importaciones y el protoneoliberalismo, ¿no? Y quien iba a comentar el libro era Carlos Slim. Entonces dije, oh, ¿no? ¿Qué onda, no? Y pues hace cuenta que dije, ¿qué onda? O sea, obviamente no tenía ni idea de la teoría económica que estaba detrás ahí, pero como había financiado a lo mejor el libro, pues le toca comentarlo, ¿no? No, ¿cómo no va a hablar don Carlos Slim, ¿no? Entonces, ahí culturalmente tenemos todavía ahí mucho que reflexionar, ¿no? Pero ojo, nos ayuda para esta sesión entender que el sistema de crédito financiero tiene un componente no de racionalidad costo-beneficio, sino de confianza. ¿De acuerdo? De confianza en la creencia de que vas a poder pagar. Las crisis financieras vienen cuando hay alguien en la cadena que no paga y ese que no le paga al que le debía y se va la cadenita hasta que hay una crisis general de impago. Ese es en realidad el mecanismo de la crisis financiera, ¿no? Pero para que vean cómo aquí ya surge naturalmente un concepto que hasta ahora solamente lo hemos enunciado para efectos del presupuesto público, pero que es importante que se detecte para el sistema de forma de propiedad. Porque hasta ahora, compañeras y compañeros, habíamos hablado de la renta de la tierra. Pero ahora tenemos que hablar de la renta del dinero. El dinero también se renta, compañeros y compañeras. Si ustedes tienen así, de repente reciben, imagínense que llega una herencia de 20 millones de dólares. ¿Qué es lo primero que hacen? Después de la fiesta. Tomar. 20 millones de dólares y voy a ser alcohólico, dice. Invertir, de volada dices, a ver, ¿dónde lo voy a guardar? ¿Debajo de la cama? De volada voy a hacer la primera. Tengo que dejarlo en un lugar que me dé rendimientos. ¿De acuerdo? Es su estatus natural, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir de eso de rendimientos? Quiere decir que esa acumulación en dinero, esa coagulación, se convierte en una fuente en realidad, porque va a haber alguien que dice, oye, pues préstame una lana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes prestar una magnitud de ese dinero y ese va a generar rendimientos o intereses. Entonces, aquí es donde surge esta renta del dinero y surge el concepto de interés. Por ejemplo, cada que ustedes ven, si han visto en el Banco de México, ¿no? Que sale de repente, ¿cuál es la nueva tasa de interés? ¿Nunca han visto esa noticia? El Banco de México declara que ha subido la tasa a 11%. ¿No les suena la noticia? Bueno,
Pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice ese numerito, compañeras y compañeros? Que todo aquel capitalista que tenga un capital dinerario de cualquier magnitud, simplemente por existir, se revaloriza a una tasa del 11%, en este caso en México ahorita que tenemos la tasa en 11%. Entonces, ¿qué pasa? El dinero, que son recursos colectivos, tiene de dos, ustedes saben, ¿no? Uno, guardarlo, como decíamos ahorita, ¿no? Que dé rendimientos. Pero la otra es de que ustedes se conviertan en un capitalista industrial y que digan, voy a poner una industria. Pero ¿cuáles son las diferencias, compañeros y compañeros? En la industria va a ser un proceso largo, de mediano plazo, ¿no? O sea, en lo que pones las instalaciones, en lo que la pones a operar, en la que la llevas a su máxima capacidad, pues ya te aventaste 10, 15 años. Y solo entonces obtendrías las ganancias. O la otra es de que los pongo en la mañana en la bolsa de Nueva York y en una semana más, con la ayuda de mis brokers, ya logré determinada ganancia. ¿Qué hacen ustedes? A ver, díganme. Con honestidad valiente. Porque las unidades privadas, el problema es de que están persiguiendo la ganancia, no dar servicio a la sociedad. Entonces, si les da más ganancia la esfera financiera, van a optar por la esfera financiera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que los recursos que tendrían que estar siendo ejercidos para el metabolismo social no se hacen. De ahí viene la importancia de la acción del Estado, ¿no? En materia de inversión, porque el Estado no está invirtiendo en el sentido de la ganancia, sino en el sentido de lo que es necesario para una estructura económico-social. Esa es la gran diferencia. Pero sí se dan cuenta cómo ya aquí surge toda esta noción de la renta del dinero y del interés. ¿Qué es lo que está detrás de esto? También relacionado es el concepto de la estructura de deuda. La economía que vivimos en el siglo XXI, compañeras y compañeros, ya no es una economía de la producción, es una economía de la deuda. Y es a través de un mecanismo también súper loco, y ahí es donde nos vamos a poner muy intensos, compañeros. Les voy a rogar ahora sí que respiremos profundamente, porque esta idea no sé si vaya a salir, porque está canijo, pero yo creo que sí la podremos comprender. Respiramos. También en casita, respiración a llenar todo el pulmón. Mantienen. Sueltan, respiran, mantienen. Ok, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a imaginar. ¿Por qué tenemos que imaginar? Eso es lo que siempre me da coraje sobre todo de los químicos. Los químicos sí pueden tener a la mano pues, sus instrumentos y sus materia prima, ¿no? Y ven la explosión y que sale humito, ¿no? Entonces, pues ha de ser chido, ¿no? Cuando te sale al final en el laboratorio. O explota, ¿no? También. Sin duda una experiencia leccionadora, ¿no? En tu formación como químico farmacobiólogo, ¿no? Pero el economista y los científicos sociales en general nos la tenemos que imaginar nada más. Por eso nos tenemos que concentrar más, ¿no? Porque necesitamos usar todas estas categorías para develar fenómenos que no vemos a simple vista o que damos por hecho y no les ponemos atención. Los tenemos que traer a la reflexión. Y es lo siguiente, compañeras y compañeros. Son dos escenarios. De este lado, en el escenario A, tenemos la visión del capitalista industrial. Tenemos la visión del empresario. Tenemos la visión del horizonte mítico que en algún momento puedo producir algo que tiene éxito en el mercado y me vuelvo millonario. Ustedes saben que ese escenario es el que pulula en nuestra sociedad, ¿no? El microempresario, ¿no? En TikTok, por ejemplo, siempre hay muchos consejos, ¿no? Está, por ejemplo, ahí un youtuber que se llama Carlos Muñoz, no sé si lo han visto. El Máster Muñoz, ¿no? Que te dice, mira, que el otro día se pasó de lanza con alguien ahí que creo que estaba trabajando ahí, sirviendo
los refrescos y dice, él no tiene hambre, ¿no? Se dice, no manches, yo estoy trabajando aquí tranquilo y ya lo empezaron a agarrar ahí de bajada, ¿no? De que no tiene el hambre de la ganancia, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero es todo este escenario. Y entonces aquí, ¿qué hay también culturalmente? La meritocracia, ¿no? Si le echo muchas ganas, sí me puedo hacer un gran empresario. Esta es una visión, esta es la visión del capital industrial, compañeros y compañeros. Donde incluso uno al ver los grandes empresarios, uno dice, pues se la merece, ¿no? O sea, terminamos justificando, ¿no? Que dices, bueno, pues va a ser muy inteligente. Por algo, ¿no? Es todo un constructo, ¿sí se dan cuenta? Es una visión. Pero ese imaginario, debo decirles que ya no corresponde a lo que está pasando en la realidad. Porque no se hace la ganancia que se hace en estos tiempos, no se hace a través del capital industrial. Se hace a través del capital financiero. Es decir, lo ya acumulado, mientras más hayas acumulado ya, vas a ganar mucho más que cualquier otro, hagas lo que hagas. El casino está dispuesto de esa manera. ¿Y cómo le hacen? Ese es el problema aquí, compañeras y compañeros. Prestando dinero. La deuda se convierte en el objetivo del negocio. Los grandes capitales están acumulando grandes masas de ganancia a través del sistema de deuda, prestándole a los países, prestándole a otras empresas, y a la hora que les regresan con la carga del interés, pues simplemente ellos ya no tuvieron que hacer nada, simplemente se aseguran que en la distribución están abultando sus ganancias, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Es que lo vi diciendo, voy a sigilosamente como tortuga ninja a escabullirme, ¿no? Entonces por eso le puse. Pero ojo, se confunde la ganancia, ojo aquí, compañeros y compañeros, se confunde la ganancia con el interés. Y no son lo mismo. Porque el interés, aunque tiene derecho a captar plusvalor producido, no lo produce por sí mismo. Ojo aquí. El interés, insisto, se convierte en una renta porque quien presta adquiere el derecho de obtener beneficios del plusvalor generado por otro capital. Se convierte en una relación entre capitales. O sea, nosotros ya ni siquiera estamos en la jugada, compañeros y compañeros. Ha habido una sustitución total, quedamos totalmente ya separados. Porque, y si estoy en un error me lo dicen y hablamos al final de la clase, si hay alguien que me puede prestar 35 millones de dólares para mañana, pues levanten la mano, ¿no? Porque solo, ¿sí? Hablamos ahorita al finalizar de la clase. Porque ¿cuánto es el monto mínimo que yo tengo que tener para poder utilizar el sistema de la bolsa de valores? ¿Están de acuerdo que no cualquiera puede de repente llegar y, oye, pues aquí tengo 100 pesos, ¿no? Sí, que venme con 100 pesos. Bueno, qué bueno que lo menciona el compañero. Hay recientemente ciertas aplicaciones donde puedes hacer microinversión, pero para eso Hilferding, al inicio del siglo XX, distinguió entre lo que es la ganancia del fundador del mercado financiero y los seguidores, donde los seguidores no tienen de otra porque no tienen toda la información de lo que está pasando en el mercado. Entonces, así como ganas, puedes perderlo todo. Entonces da una sensación que estás participando, pero en realidad, como no tienes la información del mercado y sí lo tiene una unidad mucho mayor que tú, siempre estás en desventaja. Discúlpame que tengas que desinstalar el GBM en tu celular esta tarde. Diría Bolívar Echeverría, son las ilusiones de la modernidad, ¿no? Porque sí, luego siempre hago el juego de que, a ver, aquí ¿quién invierte en bitcoins? ¿No? ¿Cuántos bitcoins tienes?
Entonces, ¿no tienes ni uno? ¿No? O sea, pero sí está ya microdividido, ¿no? ¿Y cómo se ha comportado el mercado de los bitcoins? Pues pierdes. Pues sí, exacto, pues pierdes, ¿no? Pero sí, bueno, alcista, pero ha tenido bajas considerables, ¿no? Exacto, entonces tienes una... ¿Cuál sería el concepto? Nuestros amigos financieros, ¿qué nos dirían? No, ese sería para el tipo de cambio. Exacto, hay alta volatilidad, ¿no? Alta volatilidad quiere decir que pues un día ganas un rendimiento increíble y luego caes totalmente, ¿no? O sea, todavía está muy, de alta volatilidad, ¿no? Luego hablamos del Bitcoin, ¿no? Porque es muy interesante ese fenómeno. Pero hasta ahorita sí se dan cuenta que los grandes capitales, es decir, los que dominan el capital social global ya producido históricamente, lo hacen a través del capital financiero, a través del préstamo, capital a préstamo, o la deuda. Por ejemplo, los países en los 80s que Estados Unidos nos prestó una lana, ¿ustedes creen que nos lo prestaron de buena onda? ¿Qué nos hicieron hacer? Las políticas neoliberales. ¿Y por qué me da coraje, no? ¿Por qué tengo que hacer esa dramatización? Pues porque sí nos afectó realmente. O sea, en lugar de estar dedicando para hacer nuevos hospitales, nuevas carreteras, nuevas industrias, todo se ha ido en pago a la deuda. Intereses, exacto. Luego muchas veces ya pagaste la deuda original, pero como los intereses se dispararon, pues entonces ya pagaste 2, 3 veces tu deuda original y sigues pagando. Entonces quiere decir que ahí más bien se parece a uno de los grandes fenómenos históricos que parecía que habíamos olvidado, pero que ahora se presenta de nueva cuenta: la usura. Ustedes saben que en algún momento de la historia la usura estaba hasta prohibido en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque ya es esclavismo financiero. Deudas que ya no se pueden pagar. Entonces, ¿qué le hicieron a México? Pues te presto lana, mira. Pues que al cabo que nomás es como en la serie esta española, La Casa de Papel, ¿no? No, pues tráete 3 toneladas de billetes, ¿no? Pero ustedes saben como buenos economistas que una cosa es el símbolo del valor y otra cosa es el valor realmente producido. Ojo ahí, ¿eh? Ahora sí ya están en la mentalidad ya como científicos sociales, economistas. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero entonces Estados Unidos con esas deudas, ¿qué hace? Condiciono e intervengo en el tipo de políticas económicas de tu país. No es la política industrial que tú necesitas de acuerdo a tus necesidades, valga la redundancia aquí, sino la política que permite la apertura total para que yo pueda hacer negocios con tu área económica. Es decir, libre tránsito de capital comercial, libre tránsito de capital financiero y de capital productivo. Recientemente, ¿no? Con la relocalización o las maquilas en aquel trágico decenio de 1990, ¿no? De los 90s. Salud. Y luego, pensémoslo en términos del presupuesto. Año con año los países tienen un presupuesto, ¿de acuerdo? Presupuesto público, lo han escuchado enunciar, ¿no? Y ese presupuesto público tiene 2 áreas, el área programable y el no programable. ¿Sí conocen esta diferencia? ¿Ya llevaron finanzas públicas por acá o todavía no? Bueno, pues les voy a ahorrar un año de finanzas públicas. Programable, presupuesto programable y presupuesto no programable. ¿De acuerdo? El no programable es el peso muerto de la historia. ¿Por qué? Porque es todo lo que se dedica a todos los compromisos que ya tienes. No puedes contar con esos recursos. Por eso son no programables. Ya son pago de intereses, de deudas, ya la carga que tienes, ¿no?
Y el gasto programable, pues es todo aquel que puedes dedicar a invertir a nuevos procesos productivos, a satisfacer necesidades sociales o recientemente, por ejemplo, los programas de bienestar, ¿no? Que son recursos que se dedican de ese presupuesto programable. Entonces, si yo tengo una deuda amplia, en tu presupuesto vas a tener una gran carga de presupuesto no programable. Y tienes nada más un poquitito acá para operar en el país. ¿De qué es de lo que se trata ahí? Hay de dos sopas. Tienes que al mismo tiempo elevar el nivel de impuestos, que México, por cierto, es muy bajo con respecto a los promedios internacionales. El promedio de la OCDE es un poquito arriba de 30%, el promedio de América Latina es 23, 25% y México está en 17%. O sea, estamos en la lona, ¿no? de la salud, de esos ingresos, ¿no? Esos ingresos nutrirían el presupuesto, podrían nutrir la parte programable. Y la otra, pues, es la gran carga de la deuda. El gran ejemplo que tenemos es el FOBAPROA, ¿no? Ustedes sí se acuerdan, ¿no? Del negociazo que hicieron los banqueros, pues todavía al día de hoy seguimos pagando. ¿Cómo lo hacemos? No quiere decir que nos llegue un recibo a nuestra casa, pero en el hecho de que esa carga esté en el presupuesto año con año, quiere decir que sistemáticamente el presupuesto no programable es amplio. Creo que se acordó para hasta el 2070, algo así. Exactamente, y que ya hemos pagado no sé cuántas veces de lo que originalmente era la deuda, ¿no? Pues entonces, sí se dan cuenta esta relación de la deuda como el mecanismo que permite, a través del préstamo, generas incluso más condiciones, no nada más el interés, sino las condiciones que te permiten operar una mayor ampliación de tu operación como capital. Es el efecto boomerang, compañeros. Ya no voy y colonizo directamente. Puedo aventarte un boomerang, lo agarras y luego cuando llega el boomerang ya trae cargado de plusvalor, ya viene cargado de una riqueza ajena. Y de esa manera se va constituyendo lo que enunciamos también al inicio del curso, que es esta estructura de la economía planetaria en el sentido de un país hegemónico. Recuerden, hay un centro hegemónico y hay una periferia controlada. Es decir, hay países que son lo suficientemente fuertes para determinar las políticas de otros países. Y hay áreas de influencia, ¿no? Por eso la geopolítica siempre tiene que estar presente en el análisis del mercado mundial. Por eso la economía política en realidad es una combinación permanente entre geopolítica y geoeconomía. Por eso la economía neoclásica tiene grandes limitantes porque solamente hace abstracción de una unidad empresarial sin todas estas conexiones complejas que aquí analizamos, ¿no? Entonces, si ya estamos en términos de una economía de deuda, tenemos que entender que la renta se refiere a que este capital, para dominar, fíjense nada más, ¿qué mecanismo histórico tan intenso se aventaron? Prestar capital significa que tú prestas a alguien la posibilidad de que haga un nuevo metabolismo social, ¿no? Decían en otro salón, decían, con dinero baila el perro, ¿no? Bueno, si nosotros quisiéramos poner aquí una cadena de restaurantes aquí en todo Naucalpan, pues vemos nuestros ahorros, ¿no? A ver cuánto llegamos, a ver cuánto juntamos entre todos, ¿no? A lo mejor nomás nos alcanza para los 500 pesos de Carlos Slim. Pero saben que si de repente nos abre directamente, así el Fondo Monetario Internacional nos habla y nos dicen, oigan ustedes al salón, ¿qué salón somos? El 2401. Se les acaba de abrir una línea de crédito por $50,000 millones. Después de la fiesta nos vamos a reunir y es muy probable que sí podamos conseguir terreno, conseguir la construcción, el equipo, y vamos a empezar a hacer una nueva operación económica, ¿de acuerdo? Entonces, el capital desde este punto de vista sería la capacidad de una magnitud que te prestan y que te permite desarrollar un nuevo proceso económico. Es decir, tiene capacidad de creación.
Lo que vendes del capital no nomás es el puro interés, sino que lo hace vendible es de que tiene capacidad creadora dentro de los procesos metabólicos económicos. ¿Sí queda claro esto, compañeras y compañeros? Aquí está el punto central. O sea, el capital ya después de toda esta análisis lógico, histórico, esa es la capacidad que tiene. Pero ojo, aquí está la clave, compañeras y compañeros. Ay, Dios mío. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿No tienen alguna pregunta? Porque es importante, porque ya viene el salto, ¿no? Es como cuando están allá en la montaña, ya ven que no sé si han ido a hacer, ¿cómo se llama? Hiking, ¿no? You know what I mean? ¿Sí? ¿Tú haces hiking, compañero? ¿No? Nadie hace hiking aquí. Pues, ¿cómo? Bueno, historias del neoliberalismo presenta. No, no sé qué. Bueno, pues ya no sé qué quería decir con eso. Pero bueno, cuando uno va en la montaña, que de repente no es que sea un camino así, un sendero muy tranqui, sino que tienes que dar un salto, llega un momento en el cual el salto lo tienes que ejecutar bien, porque si lo ejecutas mal te puedes resbalar y te puedes caer, ¿no? Hay veces que you only got one shot, ¿no? Entonces, así vamos a hacer un salto ahorita cualitativo. Insisto, nuestro análisis del capitalismo ha sido partir de la visión A, de la visión industrial, de la ganancia, hacia la visión B, es decir, darnos cuenta que en realidad el capital contemporáneo funciona en términos monetarios y de deuda, o sea, el crédito. Y que el secreto de cómo el capital se centraliza y se concentra cada vez más es porque tiene a su favor que el capital ya acumulado tiene el reconocimiento a nivel mundial de que es creador de valor. Fíjense nada más, estamos diciendo algo, qué bueno que lo estamos grabando. ¿Sí lo estamos grabando? ¿Sí le puse play? Sí, sí, porque... Pero ojo, aquí viene el salto que les digo es que si no nos caemos. ¿Qué es lo más importante de todo esto, compañeros y compañeros? Esto ya está claro, ¿no? El efecto boomerang. Pero el efecto boomerang no es posible si no se cuida el asunto jurídico. Es decir, yo no regalo el capital o te lo doy, te lo rento. Es decir, nunca te doy la propiedad de ese capital. ¿De acuerdo? No es lo mismo, ¿no? Piénsenlo, a lo mejor es un mal ejemplo, pero piénsenlo en términos de un carro. Una cosa es tener tu carro y otra cosa es que te lo renten. ¿De acuerdo? Es decir, el secreto de la clase capitalista y su dominio, y que esto se concentra pues, toda la discusión marxista, que además estamos celebrando 5 de mayo, ayer fue el natalicio del compañero Carlos Marx, ¿no? Hice un hilo en Twitter, por si lo quieren ver. Sí, porque Marx ya ven que tiene siempre una historia negra, ¿no? O sea, le han puesto toda una campaña, ¿no? Que dicen de que mataba a sus hijos y que no sé, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Que no trabajaba. Y bueno, ha habido una campaña negra, ¿no? En el hilo de Twitter lo que hice, ahora ex, pues es recordar que Marx pues, es un científico del siglo XIX y pues representa su época, ¿no? Y que es un clásico con una potencia epistemológica importante. Pero bueno, luego hablamos del compañero Carlos. Para regresar a la idea más importante de nuestro curso, compañeros y compañeros, que es esto que estamos diciendo. La clave está en la forma de propiedad. Así como la renta de la tierra nos lleva a la irracionalidad de que el planeta mismo puede tener un dueño, la renta del capital financiero nos lleva a la irracionalidad de que todo lo que la especie humana ha producido y produce todavía al día de hoy puede ser controlada por una persona. Ese es el individualismo en extremo, en acción. Es
el reino de la propiedad privada, compañeros y compañeras. ¿Cómo ven? ¿Está fuerte o está tranquilo? ¿O están en otro lado? Se me hace que están en otro lado ustedes. Oye, ¿qué onda? Vamos a ir a las chelas. Dame crédito. Porque ya ven ahora, ¿no? Si van al cajero, a una amiga sí le pasó así que estaba apurada y le terminaron depositando de un préstamo ahí 200,000 pesos, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno dice que sí al banco, ya valió, se acabó, ¿no? O sea, la usura la tenemos aquí en la nuca, ¿no? O sea, de todo momento estamos en riesgo de caer en las trampas de la deuda, ¿no? No se diga los estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya deberían, o sea, aquí somos afortunados. Digo, a mí como profesor de asignatura, pues no me pagan nada, pero imagínense cuánto les costaría a ustedes su educación universitaria en Estados Unidos. En dolarito además, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las bondades de la educación gratuita. Por eso estoy seguro, y lo estamos aquí ante notario, que van a hacer su evaluación, ¿cierto? Y que van a hacer el paro, porque además van a decir ahí en los pasillos, no, el profe Oscar sí lo logró. ¿Llegó al 100%? Pues quién sabe qué hará, qué les dirá. ¿Les ha de dar calificación? No. Si no, ni siquiera, al contrario, fue de pura buena voluntad. Ustedes también pueden evaluar en los comentarios aquí abajo. Suscríbase y active la campanita. ¿Cómo ven, compañeros y compañeros? Fíjense cómo hicimos la conexión, ya recapitulando. ¿Cómo hemos pasado de dimensión en dimensión? La dimensión del valor, la dimensión de la ganancia y ahora la dimensión del interés, compañeros y compañeros. La ganancia, la industria y el comercio nos lo imaginamos, pero lo financiero no tenemos una experiencia, tenemos muy pocas experiencias financieras, compañeros y compañeros. Y necesitamos conocer cuál es la lógica del movimiento financiero. Y ojo, se puede hacer a través del análisis de las crisis financieras. Ahí sí, por ejemplo, ahí ya van a surgir, por ejemplo, de todo este mecanismo de deuda, hay unas cosas que se llaman los derivados. O sea, empiezan a haber apuestas sobre precios en el futuro, no solamente de mercancías o commodities, como les llaman, sino sobre indicadores. Es decir, te apuesto a que en 2 años el peso va a valer tanto. Y eso determina una secuencia de títulos de propiedad que constituyen todo un mercado de dinero en el mundo, que cada cierto tiempo entra en crisis, cae y desvaloriza y destruye una gran cantidad de capital social global. Es decir, no es que pierdas porque otro se llevó tu valor. Eso es ya de por sí está gacho, ¿no? Que otro se lleve tu valor, ¿no? Sino que puede ocurrir cada cierto tiempo, y es el problema de las crisis, que se destruya el valor alcanzado. Este es el caso de la crisis de 1929, el Jueves Negro. Si lo recuerdan de la historia, ¿no? Sí leyeron, ¿no? A Karl Polanyi. Y ahí nos conectamos precisamente con Karl Polanyi. ¿Sí? ¿Hicieron su reporte? Sí, para que me lo entreguen ahorita. Porque si se dan cuenta, Karl Polanyi está diciendo, el siglo XIX se nos cayó a pedazos. Y además se sorprende porque dice, sucedió porque cayó el patrón monetario. Entonces, el patrón monetario es el pivote principal del capital financiero. Y como el capital financiero en sí mismo también es un pivote del capital social global, lo que sucede en el capital financiero sucede en el sistema completo. Por eso es que estamos en estos momentos de alto dominio, donde todo depende geopolíticamente de un proceso que está además llevándose a cabo en estos momentos, justo en estos momentos que estamos hablando. Qué bueno que lo estamos grabando y esto lo aprovechamos para decirlo hacia el futuro. Si tú estás escuchando esto alrededor del 2050, y ponlo en los comentarios, si eres tan amable, sabrás que es verdad que se ha acelerado un proceso de desdolarización.
Es decir, que ahora vemos totalmente dominante el dólar, pero en 2050, y insisto, ponlo en los comentarios, ya no es dominante el dólar. Ya hay otro sistema financiero que modula todo el capital social global como un conjunto. Es decir, tenemos otro tipo de conexiones ya entre los países porque hemos transformado el sistema de crédito del capital social global. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Recibo sus reportes, por favor.